El avión AeroWest que brilla por fuera podría tener todas sus luces apagadas con un solo comando congeló toda su programación. Miles de trabajos se detuvieron en un instante. Y el hombre que ostentaba ese poder estaba de pie en silencio junto a la ventana. Llevaba un traje azul marino profundo que nadie se molestó en mirar 2 veces. Ethan Caldwell se dobló sus brazos, observando cada avión rodar con firmeza por la pista del aeropuerto O'Hare de Chicago. Desde la distancia, el altavoz. Los anuncios subían y bajaban como el latido de un sistema masivo. 7 días antes, este aeropuerto no era más que otra parada de otro viaje de negocios. Ahora era el punto de partida de una confrontación que cambiaría toda una industria. A primera vista, Ethan parecía un profesional de mediana edad preparándose para un vuelo. Traje alto y ajustado sin logotipos llamativos. Equipaje de mano color grafito. Sin asistente, sin guardaespaldas, sin espectáculo. Metió su teléfono en el interior, bolsillo de su chaqueta y exhaló lentamente. En el otro extremo de la zona de la puerta, grupos de hombres blancos con trajes grises y azul marino charlaban con una facilidad nacida de salas de juntas y una confianza que nunca tuvieron que ganarse. Para cualquiera que no lo conociera, Ethan podría haber sido uno de ellos, solo otro viajero rutinario. Nadie adivinaría que él era el hombre que había convertido una startup de garaje en un imperio de seguridad digital que cotiza en bolsa, por valor de decenas de miles de millones. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando. Su frente se apoyó contra el frío cristal. Su reflejo se fundió con él. Avión de AeroWest con fuselaje blanco en el exterior, cola roja y un logotipo descolorido. Deteriorada por años de uso excesivo. Un técnico empujó una escalera por la pista, haciéndole señas a un colega. Todo se movía como una máquina bien entrenada, como si no pasara nada malo. La forma en que esta aerolínea trató a sus pasajeros, como si el incidente de hace 7 días nunca hubiera ocurrido. 7 días. Demasiado corto para que algunos incluso vacíen su bandeja de entrada, pero suficiente para otros. Como si Ethan se quitara la máscara pulida del servicio de primera y mirara fijamente, directamente a la podredumbre que había debajo. Cerró los ojos. La lluvia caía. La pista se desvaneció, reemplazada por el recuerdo de esa mañana en otro aeropuerto, cuando su estado de ánimo había sido completamente diferente. Ese día había comenzado casi sospechosamente. Perfecto. Su Tesla negro se deslizó suavemente hacia el carril de descenso en la terminal nacional. Cielo despejado, sol suave, sin tráfico. Su conductor, un hombre de mediana edad llamado Howard, se apresuró a ir a la parte trasera. Levantó el baúl y recuperó el equipaje de mano que Ethan había empacado la noche anterior. Un viaje sencillo, una maleta de repuesto, traje, un portátil y documentos para la próxima reunión con inversores europeos que vuelan a Nueva York. Despegas en 90 segundos. Minutos, dijo el señor Caldwell Howard, entregándole la bolsa con una sonrisa familiar. El registro en línea está listo. Asiento 1C. Primera clase. Estaré aquí el jueves por la tarde cuando regreses. Ethan asintió. Gracias, Howard. Te avisaré si hay algún cambio. Sin alfombra roja, sin comité de bienvenida, solo un hombre negro, caminando por una puerta giratoria arrastrando una maleta detrás de él. Miles de la gente hacía lo mismo todos los días. Y aunque podía alquilar un barco privado, cuando quisiera, Ethan seguía optando por vuelos comerciales. Le gustaba, mezclándose con la multitud. Le gustaba observar el mundo desde un asiento de 45 centímetros, donde las conversaciones, las miradas y las actitudes inconscientes se revelaban con claridad. Había aprendido más de los aeropuertos que de cualquier informe sobre cultura corporativa jamás escrito. Esa mañana pasó por seguridad con la memoria muscular de un viajero experimentado, quitándose el reloj, colocándose el computadora portátil en un contenedor, caminar descalzo a través del escáner, asentir a la TSA. Agente que reconoció su nombre. Montgomery Digital. Lo siento, Caldwell. Tecnologías, dijo el joven agente, un poco tímido, pero entusiasmado. Utilizo su software de la empresa. Ethan sonrió cálidamente. Lo aprecio. Nunca necesitó reconocimiento, pero valoró a cada persona que entendió el trabajo detrás. Su éxito
Tras pasar el control de seguridad, revisó el tablero de vuelo. Arrow West Out 2 San Fortian. El vuelo a Nueva York llegó a tiempo y embarcó en 40 minutos. Junto al anuncio brillaba una fila de símbolos dorados para miembros elite prioritarios de primera clase. Su nombre había estado en esa categoría durante 7 años. Más de 2 millones de millas voladas, miles de horas en él. Asientos de cuero vendidos como privilegios. Caminó hacia el salón, pero se detuvo. Cuando escuchó la llamada de embarque para otro vuelo, notó algo a lo que siempre prestaba atención. ¿Quién era? Invitado a abordar primero, a quien se le pidió que esperara a un lado, quien recibió una sonrisa plena, que recibió solo una mirada. Ise nunca se había visto a sí mismo como una víctima. Su madre, Eleanor, le había enseñado desde pequeño: entrarás en habitaciones donde están dispuestos a dudar de cada aliento. No dejes que decidan quién eres. Había crecido entre dos mundos. Un barrio negro de clase trabajadora donde una factura impaga significaba perder la cena, y un campus universitario donde la mayoría de los estudiantes no se preocupaban por matrícula. Comprendió que los aeropuertos, las puertas de entrada de la sociedad, revelaban esas. Divide más claramente. Se alejó del salón y se dirigió directamente a la puerta. La sala de espera de Arrow West ya estaba abarrotada. Maletas alineadas junto a pantalones a medida, tazas de café humeantes, pantallas de portátiles. En la parte frontal, la prioridad de primera clase. El cartel estaba sobre un soporte de metal, dibujando un borde invisible que todos entendían. Pero nadie lo nombró abiertamente. Isen estaba detrás, observando a la multitud. Un anciano, un hombre blanco describe un viaje de golf. Una mujer rubia se ajusta su bufanda Hermès. Un joven absorto en una app de trading de acciones. Todos se parecían a la foto. Sociedad pintada de un piloto novato. Trajes, relojes, portátiles, confianza fácil. Los dedos de Isen rozaron la correa de cuero de su PC, el reloj que su madre le regaló después de su primera salida a bolsa. No pretendía ser un símbolo de estatus. Era un recordatorio de que ha sido más allá, que jamás soñó posible. Cuando el locutor anunció el embarque en primera clase, Isen dio un paso adelante y abrió la aplicación Arrow West, listo para mostrar su versión digital. Tarjeta de embarque. Fue un gesto rutinario, casi automático. Un segundo antes, él había estado pensando en Investor Slides, la expansión de la oficina de Berlín, una nueva algoritmo que su equipo estaba perfeccionando. Un segundo después, todo cambió. La agente de la puerta, una mujer blanca de unos 50 años llamada Linda Hawthorne, levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa. No hostil, ni acogedora, solo esa familiaridad. Expresión que había visto toda su vida en las habitaciones donde la gente decidía quién era. Antes de decir una palabra, tarjeta de embarque e identificación, dijo Linda. Isen le entregó su teléfono que muestra claramente AU 214 de primera clase, asiento 1C, junto con su identificación de su billetera de cuero. Suave, respetuosa, rutinaria. No tenía motivos para prepararse para el conflicto. Linda miró de la pantalla a su rostro, luego volvió a la pantalla. La leve sonrisa se desvaneció, sus cejas tensó, un parpadeo lento, lo suficientemente largo como para revelar su confusión, como si el sistema mostraba algo que no coincidía con el hombre que estaba frente a ella. Un hombre negro y el asiento C en primera fila. Clase. Necesita una tarjeta de embarque impresa, dijo rotundamente. Isen parpadeó. La aplicación de Arrow West siempre ha aceptado tarjetas de embarque digitales. Respondió cortésmente. Lo he usado durante años. Detrás de él, un hombre blanco con corbata azul extendió su teléfono. El rostro de Linda se iluminó. Al instante, lo escaneó y dijo: que tenga un maravilloso vuelo, señor Anderson. Isen observó la interacción como si fuera una repetición en cámara lenta. Misma acción, misma pase digital. Solo la cara era diferente. Y de repente, cada recuerdo se había acumulado en su interior. Cada vez que lo habían examinado, confundido con el personal, en lugar de un orador principal. Todas las miradas que había recibido en hoteles de lujo. No era la primera vez, pero esta vez sería la última. Él no lo sabía. Todavía.
Todo lo que sentía era algo que había dejado de lado durante años, despertando lentamente. Arriba. No la ira, sino la determinación de un hombre que sabía que tenía el poder de detener un. Todo el sistema se desmoronó. Fuera de la ventana, el avión de Aero West esperaba con calma, como una vieja criatura acostumbrada a la rutina. No sabía que con unas cuantas decisiones, su dueño cambiaría y la cabina del primer asno donde acababa de quedar un asiento. Negarlo se convertiría en el comienzo de un renacimiento doloroso pero necesario. Langostino. Linda se aclaró la garganta y dejó el escáner de tarjetas de embarque sobre el mostrador como si acabara de tocarlo. Algo en lo que no se podía confiar. Así que, por favor, apártate un momento para que pueda encargarme de esto. De acuerdo. Su tono todavía era educado, pero se había endurecido como una puerta de cristal automática que solo se abría. A mitad de camino, Ethan ladeó ligeramente la cabeza. Había escuchado esa frase suficientes veces en su vida para saber exactamente qué significaba. ¿Hay algún problema con mi reserva? Él preguntó, sin moverse ni un centímetro. Linda evitó su mirada. El sistema está mostrando un error. Necesito más tiempo para comprobarlo. Por favor, apártate. Tengo que continuar procesando a otros pasajeros. Otros pasajeros. Ethan escuchó como ella presionó la palabra otro. Detrás de él, la fila empezó a moverse sin parar. Un hombre blanco con traje gris que se movía con la colonia fuerte empujó su maleta hacia adelante y suspiró. Déjame intentarlo de nuevo. Ethan sugirió acercar su teléfono al escáner. El código QR seguía perfectamente visible. Su nombre, asiento, número y clase de servicio imposibles de confundir. Linda puso su mano en el escáner para bloquearlo. Ya te dije que hay un error, repitió. Su voz, levantado ahora, está obstruyendo el flujo de embarque, señor. Ethan sintió una delgada línea en su interior se dibujaba entre la calma y el dolor. No gritó. No golpeó el mostrador con la mano. Años de navegar en el mundo corporativo, que era mayoritariamente blanco, le había enseñado una habilidad esencial, la capacidad de controlar cada pequeño músculo de su rostro. Entiendo, dijo lentamente. Pero antes, me hago a un lado. ¿Puedes decirme exactamente cuál es el error? Veo a la persona. Detrás de mí todavía se escanea su tarjeta de embarque electrónica sin ningún problema. Como si estuviera haciendo una señal, el hombre del traje gris extendió la mano hacia su teléfono, casi rozando el hombro de Ethan. Linda instantáneamente se iluminó con una sonrisa brillante. Acercó el escáner hacia él y dijo, «Bienvenido, señor Patterson. Deseamos que tengas un vuelo maravilloso como siempre». Un suave pitido y su tarjeta de embarque fue aceptado de inmediato. Verás, Ethan dijo que su voz seguía siendo uniforme. Misma aplicación, mismo tipo de código. La mirada de Linda se agudizó. Se inclinó hacia el pequeño micrófono que llevaba colgado del cuello. «Si sigues causando alboroto», dijo deliberadamente lo suficientemente alto para que la gente cercana pudiera oír. «Lo haré. Tengo que llamar a seguridad». Desde la zona de asientos, algunas cabezas. Levantado. Una mujer le susurró a su marido, «Aquí vamos de nuevo». Un joven dejó de escribir en su computadora portátil y observó la escena como si estuviera mirando un clip de redes sociales que ya sabía que aparecería. Terminan siendo compartidos en todas partes. Ethan respiró hondo. 2 décadas de salas de juntas, conferencias mundiales y reuniones de directorio, donde a menudo era el único hombre negro en la sala, había construido una reflejo en él. Cuando lo insultaban, disminuía la velocidad. Sentía cada latido, cada respiración, como si moverse demasiado rápido confirmara accidentalmente cada estereotipo. Estaban esperando ver en él. «No estoy causando disturbios», dijo, con la mirada fija en Linda. «Simplemente pido que me traten como a los demás pasajeros. Si hay un error del sistema, quiero entender qué tipo de errores». Linda podía sentir la energía en el cambio de aire. Estaba acostumbrada a que la gente diera un paso atrás, se quedara callada, tragara saliva. Injusticia en silencio solo para evitar problemas. Pero este hombre no dio un paso atrás. Él se mantuvo erguido, habló con calma y eso la irritó más que cualquier otra cosa. Gritar habría sido suficiente.
Cogió el teléfono del escritorio y pulsó un botón. Seguridad a la puerta C14, dijo. Con firmeza. Un pasajero problemático se niega a seguir instrucciones. A lo lejos, Ethan vio acercarse dos figuras con uniformes de seguridad azules. Una era alta, con un rapado, su mano flotando cerca de la pistola eléctrica en su cinturón. La otra era más joven, sus ojos constantemente escaneando el área. Una pequeña burbuja de espacio se abrió alrededor de Ethan, como si alguien hubiera dibujado un círculo de peligro invisible alrededor de él. Un hombre negro con traje. ¿Hay algún problema?, preguntó el agente de seguridad más alto. Con voz firme. Este individuo está bloqueando el embarque y se niega a cumplir las instrucciones, dijo Linda rápidamente, aprovechando la oportunidad para presentar la historia antes de que Ethan pudiera hablar. No ha proporcionado una tarjeta de embarque válida. Ethan se volvió hacia los dos oficiales. Les he proporcionado una tarjeta de embarque electrónica que esta aerolínea acepta, dijo. También he mostrado mi identificación. Solo pido porque mi tarjeta de embarque es rechazada cuando a otras personas que utilizan el mismo método se les permite pasar. El oficial más joven miró la pantalla de Linda. ¿Hay algún problema con su reserva?, preguntó. Linda fingió teclear algunas teclas y luego frunció aún más el ceño. En realidad, había visto los detalles de la reserva desde el principio. Primera clase, Platinum Elite, sin errores. Pero algo, un prejuicio tácito que nunca nombraría, le había dicho que necesitaba. Para volver a comprobar esto, el sistema solicita una verificación de identidad adicional. Ella respondió evasivamente. Ha habido un cambio en la asignación de asientos. Ethan escuchó esas últimas tres palabras como un puñetazo en el pecho. ¿Qué cambio? Dudó un instante, luego eligió su ruta de escape. Su asiento de primera clase ha sido reasignado para equilibrar el peso del avión. Podemos ubicarlo en la fila económica. 34, ¿fila 34? Ethan repitió como si estuviera dando su. Es hora de ponerse al día con la conversación. Ya lo habían degradado antes cuando cambiaba el tipo de aeronave o cuando los vuelos se retrasaron, y cada vez se le había notificado con antelación y debidamente compensado. Esta vez sucedió justo delante de él sin ninguna explicación real. Solo ojos evasivos. Miró por la ventana de la puerta. En la primera clase, en la cabina, pudo ver 3 asientos vacíos ya preparados con almohadas y mantas. Equilibrio de peso. Casi se rió. Una mujer de mediana edad detrás de él susurró. No lo suficientemente bajo como para que no lo oyera. Quizás compró un boleto normal y está intentando colarse en primera clase. Un suave gesto de aprobación vino de alguien. El alto oficial de seguridad suspiró y le echó un vistazo rápido a Ethan, tomando, con el traje bien cortado, la maleta de alta calidad, el reloj caro. Por una fracción de segundo, pareció que quería decir algo. Entonces se detuvo. Su trabajo no era arreglar errores de la aerolínea. Su trabajo era mantener todo en orden. Señor, dijo, en voz baja, lo suficientemente fuerte para que Ethan lo oyera, si no aceptas el nuevo. Si no tienes asiento, perderás tu vuelo y ellos tienen derecho a negártelo. Abordaje. Ethan lo entendió. El trato con los inversionistas en Nueva York no iba a funcionar. Esperar a nadie. Si perdía el vuelo, la reunión tendría que reprogramarse. Su confianza podría. Guave y cientos de sus empleados sentirían el impacto. Miró a Linda una última vez. Ella seguía allí de pie, con los labios apretados y los ojos apretados, retándolo a elegir, tragárselo o ser expulsado del sistema. En el silencio, que se prolongó durante unos segundos, 2 batallas estaban sucediendo a la vez. En él. Superficie, elige el asiento o pierde el vuelo. Adentro. ¿Seguiría aguantando? ¿O haría algo diferente? Ethan echó los hombros hacia atrás como un luchador en el ring, eligiendo recibir un puñetazo para cambiar toda la pelea. Todos. Está bien, dijo, bajando la voz. Me embarcaré con la economía. Asiento, pero quiero su nombre completo y su identificación de empleado. El rostro de Linda se ensombreció. Estaba acostumbrada a quejas vagas, correos electrónicos enviados a algunos, bandeja de entrada de atención al cliente y enterrado bajo capas de respuestas automatizadas. Pero esto, el hombre lo dijo con una seguridad que la inquietó.
Puedes contactar a Aro West. Servicio al cliente, respondió ella, tratando de recuperar el control. Ethan no respondió. Tomó la tarjeta de embarque recién impresa donde estaba el asiento 1C. El primero había desaparecido y había sido reemplazado por el asiento 34B de clase económica. Un pequeño cambio en texto, pero detrás de él había todo un sistema de valores que lo había empujado hacia abajo. Un asiento junto al baño. Mientras bajaba por la pasarela, el altavoz detrás de él seguía anunciando primera clase. Embarque de élite. La gente se apartaba para dejarle pasar, no por respeto, sino para evitar quedar atrapado en lo que fuera que esto fuera. El olor a combustible de avión se mezclaba con el café de la mañana inundado de un aroma que le recordaba a los cientos de vuelos que había tomado. Pero esta vez, cada paso que daba sobre la alfombra parecía presionar una decisión más profundamente. Una decisión que aún no había nombrado por completo. Pasando por la cabina del primer asno, se miró y vio a una azafata sirviendo champán para un blanco pasajero, su sonrisa suave y brillante como las burbujas en el vaso. Mientras él pasó junto a él, sus ojos se deslizaron sobre él como si fuera un espacio vacío. Alguien que no pertenecía allí. Siguió adelante. Fila 10, fila 18, fila 25. Con cada paso, el pasillo se sentía más estrecho, el techo más bajo. Finalmente, se detuvo. En la fila 34, el asiento del medio cerca del baño, donde la puerta se abría constantemente y cerrándose con un clic mecánico seco. El hombre a su derecha, corpulento, llevaba una camiseta con el logo de un equipo deportivo, movió su cuerpo, haciendo espacio sin ocultando su enojo. Está apretado aquí, se quejó, y luego miró a Ethan con una expresión. Una mirada dudosa que parecía preguntar, ¿estás seguro de que estás en el lugar correcto? Ethan se abrochó el cinturón de seguridad. Sí, este es el asiento correcto, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Por ahora. El avión empezó a rodar. En algún lugar. En la mente de un hombre que había sido empujado del asiento 11 al asiento 34B, el pensamiento fue tomando forma poco a poco. Si realmente creían que este era el único lugar donde merecía sentarse, tal vez era hora de demostrarles que estaban completamente equivocados. Cuando el suave sonido indicó que el avión había alcanzado la altitud de crucero, Ethan sintió un dolor sordo que se extendía por sus hombros desde el estrecho asiento. El hombre a su derecha había ocupado casi un tercio del espacio de Ethan, mientras que la joven a su izquierda seguía abriendo una botella de espesa loción de lavanda que llenó el aire con un abrumador aroma floral. La puerta del baño a su lado se abría cada pocos minutos, enviando oleadas de aire húmedo mezclado con desinfectante como una desagradable ráfaga de viento frío. Pero nada de esa incomodidad comparado con el silencio que se cernía sobre su pecho. Un silencio pesado como el metal, afilado como un hoja, brillando como brasas enterradas. Abrió su portátil, pero no pudo escribir nada. Una sola línea. Las diapositivas de la reunión de inversores se desdibujaron. Cada palabra le recordaba. De una verdad, lo habían empujado fuera de un asiento. Tenía todo el derecho legal de ocuparlo. Simplemente porque alguien decidió que no pertenecía allí. Ethan exhaló, cerró la computadora portátil y en ese momento la voz monótona de un asistente de vuelo llegó desde arriba de él. «¿Agua, señor?» No era una pregunta, sino más bien una obligación recitada por costumbre. Ethan levantó la vista. Megan, la azafata de clase turista, colocó la taza en su bandeja sin siquiera mirarlo. A su cara. Ningún asentimiento, ninguna sonrisa de cortesía. Ella se dio la vuelta al instante, como si quisiera evitar permanecer cerca de él ni un segundo más. Poco después, un hombre blanco en la fila 33 derramó su café sobre su chaqueta. Megan. Regresé de inmediato, disculpándome profusamente, trayendo toallas de papel, agua con gas y las palabras, «Lo siento mucho». Fue mi culpa. Mientras caminaba de regreso hacia la parte trasera, sus ojos se posaron en Ethan, y se detuvo en su reloj de pulsera. La PC valía más que su auto. Algo cambió. «Señor, ¿necesita algo más?», preguntó, con su voz de repente suave, cálido de una manera que parecía casi artificial. Ethan le sostuvo la mirada durante 2 segundos, y luego respondió suavemente, «No, gracias».
Ese gracias fue tan afilado como un cuchillo, no por enojo, sino porque finalmente entendió algo que había pasado años eligiendo no mirar a la gente que lo trataba de manera diferente. No por quien era realmente, sino por la historia que decidieron contar. Apegarse a él. Megan siguió adelante, aunque la confusión en su rostro persistía. Ethan cruzó las manos sobre las rodillas, mirando la pantalla del respaldo del asiento delantero. Tras esa expresión tranquila, mi mente estaba haciendo cálculos que nadie en esta cabaña podría imaginar. Arrow West. Capitalización de mercado, las deudas ocultas en sus estados financieros, las vulnerabilidades legales en sus sistemas internos. Políticas, la forma en que el director ejecutivo adecuado en el momento adecuado podría reducir su influencia. En cuestión de semanas. No sabía cuándo había entrado en ese camino, pero tal vez. Todo empezó en el momento en que le entregaron la nueva tarjeta de embarque con el número 34B. Un insulto empaquetado en un pequeño trozo de papel, la primera marcha girando silenciosamente. El avión pasó por una pequeña zona de turbulencia. El hombre a su lado refunfuñó algo. Sobre asientos hechos para niños. Ethan casi se rió. El asiento pequeño era él. El problema menos significativo hoy. En el oscuro reflejo de la pantalla en blanco. Después de apagarlo, Ethan se sintió sereno, pero sus ojos no estaban. Los ojos que tenía unas horas antes. Esta ya no era la mirada de un hombre que toleraba la injusticia solo para que las cosas fueran más fáciles, pero la mirada de alguien que tenía. He llegado lo suficientemente lejos en la vida como para saber que algunas batallas, si se evitan, alguna vez serían volver para aplastarte una y otra vez. Mientras el avión comenzaba su descenso, Ethan sintió que su ánimo se hundía con él. Hoy se veía más desaliñado que de costumbre. La camisa arrugada por la estrecha cabina, la corbata torcida en el puño de la manga. Aún marcado con café seco. Nada en él se parecía al pulido CEO. Se esperaba que entrara a una reunión con inversores europeos. Pero tuvo que ir directamente a esa reunión en el momento en que salió del avión. No tuvo tiempo de arreglar su apariencia. No tuvo tiempo de recuperar la confianza a través de la perfección. Cuando las ruedas tocaron la pista y los pasajeros se apresuraron a ponerse de pie, Ethan permaneció sentado. Las luces de la cabina se encendieron, iluminando el silencioso cansancio que lo envolvía. Recordó las palabras de su madre: no tienes que demostrar tu valía por donde vas. Te sientas. Pero si alguien intenta empujarte, tienes derecho a levantarte. Y llévate toda la silla contigo. El hombre corpulento pasó junto a él. Impaciencia en sus ojos. ¿Te levantas o no? Necesito salir. Ethan se levantó. Se hizo a un lado y no dijo nada. Y en ese breve instante, en la mirada desdeñosa del extraño, vio lo que había. Lo habían sentido todo el día, pero no lo habían expresado con palabras. Se habían acostumbrado a creerlo. Su lugar estaba allí, en ese rincón estrecho, ruidoso y lleno de baños del avión. El vuelo se retrasó 20 minutos más en la puerta, luego otros 10 porque el pasillo estaba congestionado con pasajeros que se movían lentamente. Cada minuto cortaba más la preciosa tiempo que le quedaba antes de la reunión. Finalmente, salió de la cabina, arrastrando una maleta cuyas ruedas estaban atascado por los abarrotados compartimentos superiores. La pasarela de embarque se extendía mucho frente a él. Las luces de neón proyectaban un frío resplandor blanco sobre su rostro. Su chofer ya estaba esperando. Pero Ethan no se dirigió al coche. Se quedó quieto ante él. Pared de cristal, mirando hacia el húmedo asfalto de Nueva York. La flota de Arrow West se alineaba, en una fila ordenada, como si hicieran alarde de la arrogancia de un imperio que había. Olvidaron una verdad. La persona a la que trataban como la más débil podría ser la indicada, capaz de destruir todo su sistema. Quedaban 30 minutos para prepararse para la reunión. Cerró los ojos. Un pensamiento se le metió en la mente, agudo e innegable. Si creen que voy a dejar pasar esto así, todas las demás veces, no me conocen en absoluto. Y justo ahí, no en él. Reunión, no mientras revisaba notas en el avión, sino en ese preciso momento. Ethan Caldwell tomó una decisión. Iría a la raíz del problema. No por venganza, sino reconstruir. Un sistema podrido necesitaba ser arrancado de su fundación. Y él era el que tenía el poder suficiente para liberar toda la ruta. 3.
como él. Mientras el coche se alejaba del aeropuerto, Ethan apoyó la cabeza ligeramente contra el asiento de cuero, pero su mente estaba nerviosa, apretado como un alambre. El zumbido del motor, la lluvia que resbalaba sobre Manhattan, calles, y las luces de neón que se reflejaban en las ventanas se difuminaban en una penumbra. Telón de fondo detrás de un único pensamiento en crecimiento. Arrow West no solo tenía un mal empleado, tenían un sistema corrupto y necesitaba ver el panorama completo. Cuando llegó, Ethan apenas tuvo tiempo de. Se arregló la corbata antes de entrar al edificio de cristal donde ya estaba en marcha la reunión. Nadie sabía que acababa de soportar el peor vuelo que había hecho en años. Nadie sabía que lo habían empujado fuera del asiento de primera clase que había pagado, pero la fatiga, las molestias y la mancha de café seco en su manga había tallado la serena presencia que tenía. Siempre llevado a negociaciones críticas. Dentro de la sala de conferencias, el Parlamento Europeo. Los inversores estaban esperando. Inició la presentación y explicó cada punto. Claramente, lógicamente, pero no podía negarlo. Se estaba perdiendo los 60 minutos del tiempo de preparación que debería haber sido suyo. Preguntas difíciles que usualmente, manejado con precisión, salió fragmentado hoy, carente de su habitual agudeza. El acuerdo se firmó, pero los términos se endurecieron. Beneficio. Las acciones cayeron, los plazos se acortaron. Varias ventajas cambiaron. Hacia los inversores. Cuando se finalizaron los documentos, Ethan les estrechó la mano. Cortésmente, pero dentro de él había un silencio pesado e inquietante. No estaba enojado porque el trato era imperfecto. Estaba enojado por la causa de esa imperfección. Una puerta de embarque, un empleado discriminatorio, una cabina de avión dividida por prejuicio. Esa noche, en su habitación de hotel, abrió su computadora portátil y se quedó mirando el logotipo de Aero West en el correo electrónico de confirmación del vuelo. ¿Cuánto más tiempo? Cuanto más lo miraba, más claro se volvía. No se trataba solo de hoy. Así era como Aero West había tratado a los pasajeros como él durante mucho tiempo. Él llamó Alicia Bennett, la directora de operaciones de su empresa, su mejor amiga desde la universidad, la única que a menudo entendía sus pensamientos antes de que los dijera en voz alta. Alicia apareció en pantalla con sus rizos recogidos en alto y su característica mirada penetrante. Aterrizaste. Ya. ¿Qué tal la reunión? Ethan dudó un instante. Bien. Más o menos. Alicia levantó una ceja. Eso no es lo que te pasó. Y Ethan le contó desde la puerta de embarque hasta la reasignación de asientos y el vuelo. La conducta del asistente ante el retraso que le costó la preparación que necesitaba. Alicia no interrumpió ni una vez, pero su expresión cambió de tranquila a fría. Luego al fuego familiar de una mujer negra que había pasado toda su vida lidiando con el peso del sesgo. Ethan terminó con un suspiro, casi un susurro. No quiero armar un escándalo. Solo quiero entender por qué sigue pasando esto. Alicia se acercó más a cámara. Porque creen que no perteneces allí. Porque piensan primero. La clase es su patio de recreo, no el nuestro, y porque Aero West ha permitido que esto suceda. Pasar durante años. Ethan se frotó la cara, la cálida y dorada. La luz del hotel proyectaba sombras sobre el cansancio que solía ocultar también. Quiero saber si esto fue un incidente aislado o si es parte de su cultura. Alicia no lo dudó. Déjame llamar a Derek y Andre. Tendremos su respuesta en 72 horas. Y ella cumplió. 3 días después, en la sede de Calvel Technologies en Atlanta, Ethan se paró frente a una pantalla LED de 2 metros. El resplandor azul del logotipo de la empresa se reflejó en la pared de vidrio detrás de él mientras el equipo en el que más confiaba lo esperaba a su lado. Alicia hizo clic en la primera diapositiva. ¿Querías la verdad? Aquí está. La primera línea paralizó a toda la sala. 473 quejas por discriminación de pasajeros negros sobre Aero West en el pasado. 18 meses. Derek añadió con su tono de director financiero. Esa tasa es 8 veces mayor que la quejas de pasajeros blancos, a pesar de que el volumen de viajes es similar. Andre, el jefe del departamento legal, colocó una pila de documentos sobre la mesa. 26 ejecutivos negros de diferentes corporaciones presentaron declaraciones juradas. Todas describen casi el mismo patrón. Cambios de asiento forzados por reverificación.
Servicio irrespetuoso. Alicia se aprovechó de. En la siguiente diapositiva, apareció un escaneo de un documento interno de AeroWest. Un leve. La nota decía, el pasajero no coincide con el perfil típico solicitado de primera clase. Verificación adicional. Eason se movió. Típico de primera clase. Perfil. Alicia apretó los labios. No escribieron las palabras pasajero blanco, pero todos saben lo que eso significa. La siguiente línea hizo que Eason apretara la mano. Un ex RRHH de AeroWest. El gerente confirmó que se trataba de una política silenciosa disfrazada bajo la etiqueta de seguridad del vuelo. Pero no había terminado. Derek abrió el informe financiero. AeroWest esconde una crisis. 6 trimestres consecutivos de pérdidas. Problemas para obtener préstamos. Y este es el golpe. Ya no tienen suficiente efectivo para pagar un importante bono con vencimiento en 4 años. Meses. Alicia retrocedió, con la mirada fija en Eason. ¿Sabes lo que significa eso? Eason no respondió. Miró la pantalla como si la atravesara. Gerald Whitmore. Andre agregó que el director ejecutivo de 61 años fue acusado repetidamente de comentarios racistas. Varios. Grabaciones de retiros internos. Créeme, no quieres escuchar las cosas que él dijo. Eason no necesitaba oírlos. Ya entendía lo que pasó en él. La puerta de embarque era solo la punta de un iceberg enorme. En esa tranquilidad. Sala de conferencias, tan silenciosa que el zumbido del aire acondicionado parecía fuerte. Una decisión formada en su mente, nítida y sólida como el metal. Si un sistema es discriminatorio desde sus raíces, la única forma de solucionarlo es reemplazar las raíces. Completamente. Alicia lo miró, bajando la voz. Eason, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Se giró hacia la pared de cristal, donde Atlanta se extendía debajo. La puesta de sol. Rascacielos que se extienden hasta las nubes, calles que brillan como el sol. Venas de una ciudad que había ayudado a transformar. No necesitaba responder la pregunta, porque la respuesta ya estaba escrita claramente en sus ojos. AeroWest no. Necesitaban un correo electrónico de queja. Necesitaban una purga. Y Eason Caldwell, con su inteligencia, sus recursos y su influencia, era exactamente el hombre que podía. Hazlo realidad. No por venganza, sino para acabar con un sistema que ha dañado a miles de gente como él. Porque a veces, para arreglar una casa que se ha podrido hasta los cimientos, la única solución es simple, derribarlo y reconstruirlo. En el momento en que Alicia terminó de hablar, la sala pareció hundirse un instante. Nadie dijo otra palabra, pero Eason pudo sentir el cambio en el aire, como si los tres estuvieran parados en la delgada línea divisoria. La línea entre una decisión audaz y una verdadera tormenta. AeroWest no era una empresa pequeña. Era una aerolínea nacional, una marca histórica, que abarca 3 generaciones, un gigante del que casi todo el mundo había oído hablar. Y él. Pensé que Alicia acababa de expresarlo. Estás pensando. Lo que yo estaba pensando era. No es algo que cualquier persona común consideraría jamás. Pero Eason no era común y corriente. Era el hombre que había construido Caldwell Technologies desde un espacio reducido. Dormitorio en un imperio de ciberseguridad multimillonario. Había derrotado a competidores más fuertes, ricos y mayores. Era el tipo de el hombre que solo necesitaba hacer la pregunta correcta para que un sistema revelara su verdadero significado. Eslabón más débil. Eason hizo girar el bolígrafo entre sus dedos, un pequeño gesto, pero él. Señal más clara de que estaba analizando cada variable. Derek lo miró, con preocupación reflejada en su expresión. Eason, ¿de verdad quieres comprar? AeroWest se quedó en silencio. Entonces Eason levantó la cabeza. No se trata de querer. Se trata de poder. A su voz era baja, tranquila y sólida como el acero templado. Alicia dobló sus brazos, su mirada cortando cada capa de implicación. Sabes, esto no es nada como adquirir una startup, ¿verdad? Es una aerolínea nacional con miles de empleados. Miles de millones de dólares en deuda y un director ejecutivo que hará cualquier cosa para conservar su puesto. Eason se reclinó ligeramente hacia atrás, sus ojos brillaban con algo nuevo. ¿Crees que Gerald puede hacer algo peor que permitir que su personal discrimine a los primeros pasajeros?
o esconder agujeros financieros o escribir memorandos discriminatorios bajo la etiqueta de seguridad. Si no hago nada, ¿quién será la próxima persona que reciba el mismo trato que yo? André intervino. Si sigues adelante con esto, te meterás en un pozo de fuego. Política, medios de comunicación, accionistas, toda la industria de la aviación lo verá como un disruptor o peor aún, un destructor. Eisen respondió sin dudarlo. A veces, para cambiar de industria, hay que romper lo que ya se ha podrido. En ese tono, André y Derek reconocieron. Inmediatamente, la decisión ya estaba tomada. No había más debate que hacer. Alicia exhaló, no por miedo, sino porque conocía a Eisen mejor que nadie. Cuando él preguntó, ¿por qué no? Ya se estaba preparando para convertir lo imposible en inevitable. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó. Eisen se levantó y caminó hacia la pizarra. Destapó un marcador y escribió 3 palabras en negrita. Fase 1, adquisición encubierta. Explicó con voz precisa. No podemos anunciar públicamente ninguna intención de tomar sobre Aero West. Si lo hacemos, el precio de sus acciones se disparará. Gerald construirá los muros y todos los bancos vinculados a él no cerrarán sus puertas. Derek asintió. Tiene razón. Si vamos a comprarlos, tiene que ser discreto, a través de varias empresas fantasma. Mantenerse por debajo del umbral del 5% para evitar las revelaciones de la SEC, agregó Alicia. Y el momento es todo. Están en crisis financiera. Si aparecimos en el momento oportuno, varios fondos importantes querrán abandonar el barco antes de que se hunda. Eisen sonrió levemente. Exactamente. Escribió. De enero a marzo, acumula acciones bajo el radar. Invertiré $1,000 millones. De mi propio dinero, dijo con firmeza. Esto no afectará a la empresa. Si Aero West, si quieren pelearán conmigo. No con Caldwell Technologies. Derek parpadeó. 1,000 millones de los tuyos. Esto es personal, dijo Eisen. Y un roto. El sistema merece un golpe personal. Sí. Fase 2, escribió. Exponer la verdad. Alicia asintió. Recopilamos el archivo, los datos, los testimonios por si Gerald contraataca. Y nos aseguramos de que cuando la verdad sale a la luz, todo el mundo ve esto como un problema sistémico, no emocional. Arrebato, añadió André. Lo haremos por la vía legal, sin discriminación. Cargos, violaciones éticas, ocultación financiera. Si es necesario, lo tomaremos. A la prensa, añadió Eisen en voz baja. Pero solo cuando tengamos suficientes acciones, no una. Segundo antes. Fase 3, escribió, despoja a Gerald del poder. Una vez que controlemos. Eisen dijo que con un 30% tendremos derecho a puestos en la junta directiva. A partir de ahí, cambiamos de estrategia. Alicia levantó una ceja. Y en la fase final, Eisen bajó el bolígrafo y escribió. La última línea. Fase 4, reconstruir. Recrear Aero West en un lugar justo y moderno. Aerolínea. Todos en la sala se quedaron mirando esa línea, no en shock, sino porque comprendieron que no se trataba de venganza. Era una operación quirúrgica para sanar un sistema que había estado enfermo durante décadas. En ese momento, la pared de cristal junto a ellos reflejó el rojo brillante de Atlanta. Atardecer. El cielo parecía una tormenta que acumulaba hermosos temores, imparables. Eisen miró ese cielo rojo como si viera 2 caminos por delante. Uno tranquilo y otro. Archivo fácil, una queja excepto un vale de 50 pesos, siga adelante. El otro caótico y azotado por la tormenta, adquiere todo un desafío aéreo. Una lucha de toda la industria. Discriminación sistémica de frente. Eligió la tormenta, no porque le gustara. Lucha, pero porque sabía que si nadie lucha por la justicia, la injusticia se convierte. El valor predeterminado. Eisen giró el bolígrafo una última vez, y luego pronunció la frase que puso toda la sala en modo de batalla. Muy bien. Comencemos, sonrió Alicia, una media sonrisa de alguien que entra en una guerra que ella creían que podían ganar. Derek abrió su portátil y abrió los modelos financieros. André tomó su teléfono para convocar al equipo legal. En esa sala de cristal del piso 23, el hombre que una vez fue empujado a la 134 B se estaba preparando para convertirse en el hombre que
Arrastraría al director ejecutivo de una aerolínea nacional del asiento más poderoso que poseía. Y Aero West Airlines acababa de convertirse en el objetivo de un hombre al que nunca deberían haber atacado. Han provocado. 5. Eason nunca olvidaría el sentimiento de ese momento. La forma en que toda la sala se quedó en silencio por un momento antes de que de repente, moviéndose de nuevo como una máquina que cobra vida. Alicia ya estaba al teléfono. Con la división de análisis de datos, Derek abrió el panel de seguimiento del mercado. Andre contactó al equipo legal en Nueva York para preparar el primer lote de documentos. Pero justo cuando todo estaba, mientras la conversación transcurría sin problemas, Alicia se quedó congelada a mitad de la frase. Se giró hacia Eason y preguntó, ¿estás seguro de que quieres mantener todo esto en secreto? Una vez que si West siente algo, contraatacarán y no será limpio. Eason la miró con media sonrisa, media seriedad. No le tengo miedo a la suciedad. Soy miedo al silencio. La toma silenciosa comenzó. 3 días después, se realizaron las primeras transacciones. Pequeñas, silenciosas, sin llamar la atención. 12.000 acciones, 45.000 acciones, luego 87.000 acciones compradas a través de 3 empresas fantasma: Lidl Capital, Bluestone Holdings, Marwin Asset Group. Nadie sabía que estos 3 nombres pertenecían a Eason. Una tarde, Derek deslizó su portátil. Cruzamos la mesa hacia él. La emoción se mezclaba con el triunfo. Alcanzamos el 4,7%, aún por debajo del umbral de notificación de la SEC. Alicia intervino de inmediato. Sigue adelante. Sigue comprando a este ritmo. Sin estampados característicos, sin huellas. Eason asintió, aunque su mirada permaneció distante. Dentro de su mente, cada detalle se estaba alineando. El ritmo del flujo de caja, las fechas de vencimiento de la deuda, el mercado, sentimiento, la psicología de los principales accionistas. Esto no era solo un negocio. Era una partida de ajedrez entre el y Gerald Whitmore, el director ejecutivo de Aero West, quien todavía no tenía idea de que estaba al borde de perder su poder ante un pasajero que una vez lo acompañó, despedido. Y entonces tuvo que llegar la inevitable reunión. Una semana después, el equipo legal de Eason le informó que habían concertado una reunión con Gerald bajo el pretexto de una propuesta de asociación en materia de seguridad cibernética. En la mañana de la reunión, Eason se paró frente al espejo y se ajustó la corbata lentamente. No para impresionar, sino para recordarse a sí mismo que hoy estaba caminando hacia el lobo. Guarida. Pero él no era la presa. Gerald Whitmore, 61, lo recibió en una oficina tan grande que rozaba lo innecesario. El aroma de madera de nogal y colonia cara flotaban en el aire. Gerald no se quedó de pie. Él simplemente miró a Eason de pies a cabeza, con la mirada de alguien que había pasado toda su vida midiendo el valor, a través del color de piel y las marcas. Escuché que quieres ayudar a Aero West con seguridad. Gerald se cruzó de brazos, su tono aburrido, como si estuviera hablando con un vendedor. Eason se sentó, tranquilo y firme. No solo seguridad. Quiero hablar de cómo su aerolínea trata bien a sus pasajeros. La voz de Gerald se apagó por medio segundo. Luego lo afiló de nuevo. Creo que está siendo demasiado sensible, señor. ¿Qué era? Carter Caldwell. Casos como el tuyo no son nuestro problema. El aire de la habitación bajó varias veces. Grados. Andre, sentado junto a Eason, apretó la mandíbula con ira. Alicia miró a Gerald como si estuviera mirando una especie extinta. Eason, por otro lado, simplemente inclinó la cabeza y dio una leve sonrisa. Bien. Gracias por tu honestidad. Gerald frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Eason colocó una carpeta gruesa en él. Tabla. Se trata de 473 denuncias por discriminación de los últimos 18 meses, 26 de ellas bajo juramento. Declaraciones de altos ejecutivos negros, informes financieros editados y correos electrónicos internos instruyendo al personal a identificar a los pasajeros que no encajan en el perfil de primera clase. Gerald se burló. ¿Qué vas a hacer? Sumi Eason se puso de pie. No, voy a comprar tu compañía. Gerald se quedó paralizado. Una carcajada escapó de él, casi estridente. Tú, de Aero West.
¿Quién te crees que eres? Eason se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Soy el hombre que tu sistema subestimó una sola vez. Luego se dio la vuelta y caminó fuera, sin apretón de manos, sin despedida de cortesía. Detrás de él, Gerald se puso de pie de un salto y gritó: «Te arrepentirás de esto». Eason no se detuvo. Respondió sin dando marcha atrás. «No, señor Whitmore. El que se arrepentirá de esto será usted». El silencio. La guerra estalló. Al día siguiente, Ara West incrementó su vigilancia ante cualquier actividad inusual en el mercado. Gerald había finalmente sentía algo. Pero ya era demasiado tarde. Derek irrumpió en la oficina de Eason con un nuevo informe. Acabamos de alcanzar el 11%. 2. Los fondos de pensiones están listos para vender más. A este ritmo, en unas semanas, controlarás la junta. Alicia cruzó sus brazos, su sonrisa afilada como una cuchilla. Gerald no tiene tiempo para bloquearnos. Pero Eason negó con la cabeza. Lo intentará todo, incluso tácticas que nadie espera. Y tenía razón. Esa noche, llegó el primer Counter-Strike. Mientras Eason estaba al analizar la lista de accionistas, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. 29 mensajes de 8 abogados fueron marcados con una bandera roja. Correos de relaciones públicas. 12 llamadas perdidas de su CEO. Alicia irrumpió en su oficina, pálida. Eason, tenemos un problema. En todas las noticias financieras, aparecía el mismo titular: Caldwell Technologies. Acusado de venta ilegal de datos de clientes. Eason se paró en seco. Luego cerró sus ojos por un segundo medido. Gerald hizo el primer movimiento. Andre entró corriendo, con su portátil ya abierto. La evidencia es falsa. Los correos internos fueron editados. Los metadatos son incorrectos. Alguien dentro de Eru West orquestó esto. Alicia apretó con más fuerza su bolso. Esto es solo el principio. Eason dejó la computadora portátil y pronunció cada palabra lentamente y con deliberación. Bien. Si él quiere luchar desde las sombras, entonces arrastraré toda la guerra a la luz. 6. Las noticias falsas se extendieron como la pólvora en pleno verano. En un solo noche, la reputación de Caldwell Technologies. El imperio que Eason había pasado 18 años. El edificio fue arrastrado por el lodo por acusaciones infundadas. Medios rivales se apresuraron a especular. Los foros financieros bullían. Las redes sociales se llenaban de hashtags furiosos. A la mañana siguiente, las acciones de la compañía se habían desplomado un 23% en los primeros 90 minutos de negociación. Esto no era algo común. Reacción de mercado. Fue un ataque deliberado. Eason lo supo en cuanto vio. El gráfico sangraba rojo. Era exactamente el tipo de movimiento que un desesperado y poderoso, un director ejecutivo como Gerald Whitmore actuaría cuando sintiera que su trono se estaba desmoronando. Alicia golpeó la mesa con la mano. Su voz temblaba de furia. Es él. Nadie más tiene el motivo, el poder o la inmundicia para hacer algo así. Derek estaba de pie cerca de la pantalla, con la voz tensa. Los 4 fondos de inversión a los que contactamos. La semana pasada se congeló la comunicación. 2 clientes importantes pusieron en marcha alianzas. Espera. Si esto continúa, nos llevará un año recuperarnos. Eason escuchó todo sin reaccionando. Miró la pantalla con ojos tan fríos que Derek instintivamente tragó saliva. Alicia se acercó, le puso una mano en el hombro y le susurró: Eason, podemos parar. Nadie espera que sigas luchando. Este ataque está afectando a la empresa, no solo a ti. Eason se levantó. Lentamente. No, este no es el momento de detenerse. Su voz era baja, firme, inquebrantable. Gerald cree que me arrodillaré para proteger la reputación de esta empresa. ¿Qué? Él no entiende. Se volvió hacia la habitación. Yo no construí Caldwell Tecnologías para jugar seguro. Lo construí para ganar la primera estrategia de contraataque. Eason convocó a todo el equipo de respuesta a crisis. 20 minutos después, el principal. Pantalla de conferencia llena de equipos legales, gerentes de relaciones públicas y analistas forenses de datos. Expertos y asesores senior de comunicación. Andre presentó el primer informe. Analizamos los metadatos de los correos electrónicos filtrados.
Todos muestran signos de manipulación y la edición se realizó con el software interno de Ada West. Tenemos pruebas de ello. Los documentos son falsos, añadió Alicia rápidamente. Puedes presentar una denuncia ante él, la SEC y el FT, pero debemos tener cuidado. Si nos precipitamos, Gerald le dará la vuelta a la historia. Derek señaló otro número rojo parpadeante. La acción cayó otro 7%. Ethan, haz una llamada. No podemos esperar más. Ethan cerró los ojos por unos instantes. Segundos, luego los abrió con una brusquedad que hizo que toda la habitación se derrumbara. Silencio. Contraatacamos. Alicia frunció el ceño. ¿Qué estás planeando exactamente? Ethan. Respondí cada palabra con precisión. No defendemos. Atacamos. Contraofensiva. El protocolo Fénix. Abrió un expediente que había preparado. La noche anterior. El título brillaba en la pantalla. Protocolo Fénix. 3. Ramas, una exposición. Los documentos falsificados envían todos los metadatos. Paquete a TechCrunch, Wired y al Wall Street Journal de forma anónima y dejar que sus. Los periodistas confirman la verdad de forma independiente. 2. Presentar un informe formal a la SEC, acusando a Ada West de manipulación del mercado a través de información fabricada. 3. Proteger las acciones acumuladas. Derek reestructuraría inmediatamente la entidades de inversión para evitar que Ada West rastree las adquisiciones. Alicia miró a Ethan, entre impresionada y aturdida. ¿Preparaste todo esto? Ethan respondió en voz baja, su voz como el sonido de una campana de metal. El momento. Linda me empujó hasta el asiento 34B. Sabía que esto iba a pasar. El contraataque comenzó. Exactamente a las 4 de la tarde apareció el primer artículo. Seguridad independiente. Un experto confirma que los correos electrónicos de Caldwell Tech muestran signos de fabricación. 20 minutos después llegó el segundo caso. Ada West está involucrado en difundir información falsa. Información. 2 horas después, estalló una crisis tecnológica, rompiendo la fuente interna. Confirma que Ada West instruyó al personal para que manejara a los pasajeros que no coincidían. Perfil de Firstas. Las redes sociales se expandieron en menos de una noche. El hashtag El racista de Aerovestra se convirtió en tendencia. Videos antiguos de negros. Los pasajeros que describieron un trato discriminatorio resurgieron como un maremoto. Alicia miró el gráfico que se invertía repentinamente y dejó escapar un breve suspiro de alegría. Gerald probablemente esté lanzando su portátil en la pared ahora mismo. Ethan no sonrió. Todavía no. Tiene más. Y él. A las 10 de esa noche, mientras Ethan revisaba la lista de accionistas, el teléfono vibró violentamente. 29 mensajes legales, 8 rojos. Correos electrónicos marcados de relaciones públicas, 12 llamadas perdidas de su CEO. Alicia irrumpió en su oficina pálida. Ethan, algo pasó. En cada importante sitio de noticias financieras, el mismo titular parpadeaba en negrita: Caldwell Technologies acusado de ilegalmente vendiendo datos de clientes. Ethan se quedó paralizado y luego inhaló una vez, como si intentara tranquilizarse. Gerald hizo su jugada. Andre entró corriendo con su laptop. La evidencia es falsa. Los correos electrónicos internos fueron manipulados. Los metadatos son incorrectos. Alguien dentro. Ada West los fabricó. Alicia apretó su bolso. Esto es solo el principio. Ethan dejó la computadora portátil a un lado y habló lentamente. Si quiere luchar desde las sombras, entonces sacaré toda la guerra a la luz. Pero entonces llegó el peor golpe. Ethan todavía estaba en su oficina cuando su teléfono volvió a sonar, esta vez con un nombre que le hizo parar el corazón. Callie. Su hija. Su voz se quebró desde la primera palabra. Papá Tyler les dijo a todos en escuela que intentas destruir la empresa de su familia. Dijo, estás usando la carta racial para llamar la atención. Ethan agarró el teléfono con fuerza. Gerald no solo lo atacó. Él arrastró a su hijo y usó a ese chico para atacar a la hija de Ethan. Callie continuó con la voz quebrada. Nadie me hablará ahora. Dicen que soy la hija de un alborotador. No sé qué hacer. Ethan cerró sus ojos, inclinando la cabeza hacia atrás para contener el fuego que subía en su pecho. Él se había preparado para los ataques financieros. Estaba listo para la guerra legal.
Pero no estaba preparado para esto, porque su hija lloraba porque la habían jalado hacia la línea de fuego. Alicia entró justo cuando Cale terminó de hablar. Y para él, por primera vez en años, vio a Ethan flaquear, no por dinero, no, por la reputación, sino porque alguien había golpeado en el único lugar donde él no tenía armadura. En el momento en que casi se dio por vencido, mientras Ethan se hundía en su silla, sus manos colgando libremente a sus costados, Alicia reconoció un umbral peligroso. El lugar donde incluso los líderes más fuertes toman las peores decisiones. Ethan, dijo en voz baja, puedes parar. Nadie lo hará. Te culpo. Él no respondió. Miró por la ventana donde las luces de la ciudad se difuminaban como una galaxia distorsionada. Las voces resonaban en su mente como una tormenta. Papá, me llaman la hija de un alborotador. Lo perderás todo. Geralt es demasiado poderoso. Termina la campaña. Alicia se acercó y le puso una mano en el hombro. No dejes que te presione. A este límite. Tienes una familia, una empresa, miles de empleados. Depende de ti. Ethan permaneció en silencio durante un largo rato. En ese momento, él realmente consideré detenerme, alejarme, dejar que todo volviera a ser como antes. Orden. Entonces abrió los ojos. Pero no eran los ojos de un hombre dispuesto a renunciar. Eran los ojos de alguien que acababa de darse cuenta de lo más importante. ¿Verdad? Si no lucho, dijo Ethan, con voz profunda y ligeramente temblorosa, entonces Cale, su hija crecerá en un mundo donde un hombre como Geralt puede hacer esto sin enfrentar consecuencias. Se mantuvo firme, con la espalda ardiendo, sus ojos brillando como acero forjado. No voy a detenerme. Alicia dejó escapar una leve sonrisa, la sonrisa de una guerrera, al ver a su aliado resurgir. Entonces, contraataque. Ethan asintió. No solo contraataquemos, sino que terminemos esta guerra. 7. Ethan regresó a la sala de estrategias cerca de la medianoche. Las luces blancas proyectaban líneas nítidas en un rostro que ya no había cansancio, solo la feroz resolución de una espada recién afilada. Afilado. Sin dudarlo, llamó al equipo principal. Alicia llegó primero, seguido por Derek Andre y la división de análisis de datos. La conferencia. La habitación se iluminó cuando Yasmine, la analista principal, abrió la pantalla principal, sus manos temblando ligeramente por el descubrimiento que acababa de hacer. Rastreamos los metadatos y cruzamos la IP interna. Registros, analizamos la representación de la marca de tiempo en los correos electrónicos y tenemos el resultado. Ethan se cruzó de brazos y asintió una vez. Dime. Yasmine presionó una tecla. La pantalla mostraba una huella digital tan clara e innegable como una confesión. Todos los documentos falsificados se crearon dentro del servidor interno de Aero West. El aire. La habitación pareció derrumbarse hacia adentro. Andre golpeó la pila de carpetas sobre la mesa. 100% confirmado. Esto es evidencia fabricada, manipulación del mercado y un ataque corporativo deliberado. Alicia señaló la última línea del informe y la parte más inquietante. El acceso se activó usando la cuenta de Geralt Whitmore. Derek exhaló bruscamente, atrapado entre indignación e incredulidad. Ese hombre perdió la cabeza. Usó sus propias credenciales de SEO para lanzar una campaña de desprestigio. Ethan respondió sin dudarlo un segundo. No lo perdí. Está desesperado. Recurrió a todo el equipo. A partir de este momento, no somos. Ya no defendemos. Atacamos por ambos lados. Sus órdenes llegaron rápido. André. Preparar la presentación ante la SEC. Esto constituye una grave violación de la ley de valores y integridad del mercado. Derek. Protege las acciones adquiridas reestructurando cada corporación fantasma. Aero West no debe encontrar el rastro. Alicia. Prepara un informe completo. Informe de transparencia. Si alguien pregunta algo, le damos las cifras reales. Luego miró a Yasmine. Quiero que todos los empleados de Aero West que han estado borrando quejas de pasajeros identificadas esta noche. El equipo se movió, transformándose instantáneamente en un ejército recién despertado. Se enviaron correos electrónicos, se cargaron datos, se documentaron documentos legales. Finalizado,
Se iniciaron llamadas anónimas a los principales medios de comunicación. A las 5 de la mañana. Por la mañana, la primera ola de artículos explotó en Internet. Expertos legales confirman la filtración de Caldwell Tech. Los correos electrónicos son falsos. Una fuente interna revela que Arrow West eliminó las quejas de pasajeros negros. La evidencia digital vincula al director ejecutivo de Arrow West directamente con documentos falsos. Documentos. Las redes sociales estallaron. La narrativa cambió más rápido que Gerald podrían responder. Los inversores de Arrow West entraron en pánico y exigieron reuniones de emergencia. Los empleados filtraron información anónimamente. Decenas de pasajeros negros reaparecieron viejos videos que describían discriminación inquietantemente similar a la de Eason. Y justo cuando todo estaba, el teléfono de Eason sonó como un maremoto. Respondió un número desconocido. Una voz profunda, cansada y autoritaria habló. Señor Caldwell, soy Richard Donnelly, miembro de la junta directiva de Arrow West. Alicia y Derek intercambiaron una mira. Sus corazones laten con fuerza. Richard continuó, no puedo hablar en público, pero todo lo que sospechas sobre Gerald Whitmore es cierto. Él no solo es discriminatorio, ha ocultado mala gestión financiera, ha manipulado regulaciones, y cruzó la línea cuando te atacó. Eason apretó su agarre en él. Mesa. ¿Por qué me llamas? Richard bajó la voz. Porque he estado observando esta batalla y, por primera vez en años, veo esperanza. Un pesado. Respira. Debes seguir adelante. Gerald no puede seguir al frente de esta aerolínea. Varios miembros de la junta directiva están empezando a apoyarte. Derek abrió mucho los ojos. Alicia casi dejó escapar un grito de victoria, pero Richard no había terminado. Preparado. Gerald tomará represalias con todo lo que tiene. Pero si sobrevives a esta fase, tendrás los votos para eliminarlo. Eason cerró los ojos por un segundo, absorbiendo cada palabra. Cuando abrió, al mirarlos de nuevo, la agudeza de su mirada no contenía ni un solo rastro de duda. Gracias, Richard. Sé lo que tengo que hacer. La llamada terminó. La sala se fue. Permaneció en silencio por un momento antes de que Alicia esbozara una sonrisa radiante. Eason, acabas de hacer algo que nadie más se atrevió a hacer. Eason negó con la cabeza. No. Arrow West hizo algo mal. Simplemente me niego a dejar que lo entierren. Se quedó mirando todo su equipo, todos ellos exhaustos por una noche sin dormir, pero con sus ojos brillando como brasas que se vuelven a convertir en fuego. Ahora, dijo con voz firme como una piedra. Nos preparamos para la siguiente fase. Porque Eason sabía una verdad. La verdadera batalla aún estaba por venir. Y esta vez, no se limitaría a defenderse o contraatacar. Retiraría todo el poder. Fundación de poder de Arrow West en la luz y desmantelar el sistema que utilizaron. Pisotear a gente como él durante años. 8. El cielo nocturno sobre Atlanta era cubierto de un pesado tono gris hierro, cubierto de destellos de relámpagos que cortaban a lo largo del horizonte como advertencias de una tormenta a punto de estallar, tanto afuera como afuera. Dentro de la vida de Eason, se paró frente a los ventanales de su ático, contemplando la ciudad resplandeciente que se extiende a sus pies sin sentir ni una pizca de paz. Todo lo que había construido durante años se estaba desmoronando pieza por pieza. Y el hombre que movía los hilos, Gerald Whitmore, estaba usando cada pizca de poder. Lo había dejado para aplastarlo. Pero Eason aún no sabía que esta noche era solo el comienzo del punto de ruptura en toda la guerra. La noticia explotó en todo el mundo. Pantallas de televisión. Caldwell Tech inicia una investigación interna después de acusaciones de mala conducta. Eason se agarró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que Gerald era despiadado, pero nunca imaginó que el hombre llegaría tan lejos como para sabotear Caldwell Tech, una empresa que había. No tiene nada que ver con Arrow West, solo proteger su trono en decadencia. Su teléfono sonaba sin parar. Miembros de la junta directiva, socios, accionistas, periodistas. Todos querían respuestas que Eason aún no podía dar. La puerta se abrió de golpe. Alicia la miró fijamente, agotada por la furia. El Bank of America llamó. Están considerando retirar nuestra línea de crédito debido a la exposición legal. Derek se apresuró. Detrás de ella,
prácticamente sin aliento. Isen, 3 importantes clientes de ciberseguridad han pausado sus contratos. Quieren tiempo para reevaluar la situación. Los golpes seguían llegando. Tras otro, como si Gerald hubiera preparado un arsenal de armas solo para volar a Isen. Separados. Pero el momento que realmente atravesó el corazón de Isen vino de alguien. Nunca lo esperó. Zoe. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de su hija. Princeton retiró mi aceptación. Dijeron, mi expediente tiene problemas de integridad. No entiendo qué está pasando. Isen se quedó paralizado. Esto ya no era un ataque a negocio. Este fue un ataque a una joven de 17 años, la persona que amaba más del mundo. Llamó inmediatamente. Zoe respondió con un voz temblorosa. Papá Tyler les dijo a todos en la escuela que Princeton me rechazó. ¿Por qué los presionaste? Él dijo, estás jugando la carta racial para conseguir atención. Todos creen que hice trampa. Me da vergüenza. No quiero volver a la escuela. Isen escuchó como la voz de su hija se quebraba. Cada frase parecía una. La hoja se volvió más profunda. Tuvo que tragarse el fuego que subía a su pecho solo para. Respira. Zoe me escuchó. Nada de eso es cierto. Nada de eso. Lo arreglaré. Pero. Su voz se quebró de nuevo. Ya no sé a quién creer. La llamada terminó como un portazo en su pecho. Isen se quedó en él. En medio de la habitación, la culpa lo oprimía con tanta fuerza que sentía que su columna se iba a romper. Por primera vez en su larga vida de lucha, se sintió peligrosamente cerca de rendirse. Alicia dio un paso adelante y le puse una mano en el hombro. Isen, no puedes parar. Ahora no. Zoe está pagando el precio por mí, susurró con voz ronca y baja. Todo lo que hago, lo hago para luchar contra la injusticia. Pero es ella la que se ve arrastrada a. Eso es. Alicia sostuvo su mirada con más fuerza de la que él podía reunir. Es exactamente por eso que tienes que ganar, para que ella nunca tenga que vivir en un mundo como este. Esto. Isen respiró lentamente, recuperando un poco de control hasta que el siguiente golpe llegó, y este fue como un martillo. Andre irrumpió en él. Sala de conferencias, su rostro pálido de una manera que nunca habían visto. Isen Amara estaba amenazada. Alicia se puso rígida. Andre le entregó un teléfono que mostraba una foto. El garaje de Amara, vandalizado con insultos y advertencias pintadas con un agresivo aerosol rojo. Isen se quedó helado de pies a cabeza. ¿Hay alguien herido? No. Pero los hijos de Amara están aterrorizado. La habitación cayó en un silencio tan pesado que parecía metálico. Gerald había cruzó todos los límites éticos. Ahora atacaba a todos los que le importaban a Isen. En ese preciso instante, el teléfono de Isen volvió a sonar. Otro desconocido número. Casi lo dejó sonar, pero algo en sus entrañas lo hizo responder. Señor Caldwell, la voz era profunda, cansada y seria. Soy Richard Donnelly, de la Junta Directiva de Arrow West. Llamo porque no puedo permitir que Gerald continúe con esto. Isen no dijo nada. Él simplemente esperó. Donnelly continuó. Gerald le dijo a la Junta que eras una amenaza a la empresa y lanzó una campaña de desprestigio a gran escala. Algunos miembros se opusieron, pero él amenazó sus asientos. Necesitas saber esto. No se detendrá. Pero algunos de nosotros en la Junta Directiva estamos empezando a apoyarte. A Alicia se le cayó la boca. Abierto. Derek se aferró al reposabrazos de su silla. Richard respiró pesadamente en él. Receptor. Te llamé para decirte que si sigues adelante, puedes derribarlo. La Junta Directiva está indecisa. Necesitamos a alguien capaz de liderar después de Gerald. Y esa persona eres tú. La llamada terminó con una frase que dejó a Isen completamente paralizado. No eres. Ya no estabas sola en esta pelea. Isen bajó el teléfono lentamente. Alicia miró hacia él, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Es una señal o una trampa? Isen levantó su cabeza, sus ojos ardiendo con un fuego silencioso e inquebrantable. No importa. Sea lo que sea, seguiré adelante. Luego salió de la conferencia. Habitación, con el pecho lleno de dolor, furia y una nueva certeza creciente. Si Gerald quería convertir esto en una guerra de aniquilación, Isen la convertiría en una guerra que transformaría todo el sistema.
Así que P9 termina aquí. En este momento, Isen se encuentra al borde del colapso y erupción, segundos antes de desatar el contraataque más poderoso de su vida. Esa noche de insomnio terminó con una mañana que no dejó lugar a dudas. Isen tuvo que atacar de inmediato y golpeó a Gerald en el lugar donde era más débil la junta directiva. Cuando el reloj dio las 6, Isen convocó a todo el equipo principal a la sala de estrategia. Nadie se sentía cansado. Todos comprendieron que hoy se decidiría el destino de toda la guerra. Isen se paró frente a la pantalla grande, con su voz baja pero firme. Gerald está usando todos los trucos sucios que tiene para destruirnos. Pero olvidó una cosa. El verdadero poder no proviene de los golpes más sucios. Proviene de la verdad. Expuso el protocolo Fénix, el plan completo de renacimiento. La SEC. Recibir una denuncia completa acusando a Gerald de manipulación del mercado. El tribunal de Delaware recibiría documentos legales que impugnan la ilegalidad de Ara West. Píldora venenosa. Los principales medios de comunicación recibirían evidencia digital verificada que prueba que Aero West falsificó documentos y la junta directiva recibiría un análisis financiero que detallaba una empresa en él. Al borde de la implosión. Cuando Isen terminó, la sala quedó en silencio por unos segundos. No por duda, sino por puro asombro ante la magnitud del plan. A las 9 de la mañana, la primera ola de Counter-Strike irrumpió en el mercado. Publicaciones tecnológicas, medios financieros y noticias de aviación, todo publicado a la vez. Documentos que acusan. Caldwell Tech está falsificada por fuentes internas de Aero West. Las acciones de Aero West se desplomó como una piedra que cae. Los grandes inversores exigieron una sesión de emergencia. Mientras Gerald se esforzaba por mantener el control, Isen entregó los documentos formales de Second Strike a la SEC y al Tribunal de Delaware. Tribunal. El sistema legal entró inmediatamente en revisión acelerada. Aero West. La pastilla venenosa estaba congelada. A las 2 de la tarde, el teléfono de Isen sonó. Richard Donnelly, ¿estás listo? La junta se está reuniendo ahora. Quieren saber de ti. Isen se levantó completamente tranquilo. Alicia puso una mano sobre su hombro y susurró, este momento es tuyo. La sala de juntas de Aero West estaba llena de rostros tensos e inquietos. Gerald caminó. Entró, tratando de parecer sereno, pero sus manos apretadas estaban enrojecidas por pánico. Cuando Isen entró en la habitación, se movió con sorpresa e inquietud. Gerald soltó una risa burlona. Tenía que dar un espectáculo. Caldwell. Isen no. Míralo. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa. No, estoy aquí para mostrarles a todos la verdad que has estado enterrando. Él presentó todo. El forjado. Documentos. Las directivas discriminatorias en correos electrónicos internos, la información distorsionada. Los números financieros, los plazos de deuda oculta, los escándalos internos, todo. El secreto que Gerald había ocultado durante años. Nadie habló. Nadie pudo refutar. Un miembro de la junta susurró. Dios mío. Gerald golpeó el suelo con el puño. Mesa. Esto es mentira. Isen finalmente lo miró a los ojos, no con ira, pero con lástima. ¿Mentiras? ¿Quieres que reproduzca la grabación de ti ofreciéndome $20 millones para marcharse? La sala estalló. El rostro de Gerald palideció. Un miembro de la junta se puso de pie y gritó. Votamos ahora. El resultado llegó rápidamente. Casi. Brutalmente. 8 votos para destituirlo. 1 en contra, 1 abstención. Gerald Whitmore fue despojado del poder en Aero West ese mismo día, mientras el personal de seguridad lo escoltaba fuera del edificio, la misma fuerza que una vez había utilizado como arma contra Isen. Gerald se volvió, con los ojos ardiendo de amarga derrota. Isen solo dijo una cosa. Frase, suave como el aire, pero afilada como una espada. Me quitaste mi asiento de primera clase. Hoy ocupo todo tu asiento. Y cuando Gerald desapareció tras las puertas, Isen supo que esta no era la victoria final. Era solo el comienzo. El comienzo de la transformación de una aerolínea en quiebra en un símbolo de justicia y dignidad. Desde la perspectiva de un experto en cultura organizacional y poder sistémico. El viaje de Isen Caldwell revela una verdad que nunca crece. Viejos sistemas injustos
Rara vez colapsamos por un golpe poderoso, sino por la firme resolución de una sola persona que elige levantarse en el momento justo. Eisen no ganó por el poder financiero. Ganó porque vio la verdadera raíz del problema, una cultura discriminatoria que se había podrido por dentro, y decidió arreglarlo en lugar de simplemente contraatacar. Esta nunca fue una batalla de ego, sino una batalla de valores, de justicia, de poder, usado de la manera correcta. Lo que hace que esta historia sea verdaderamente significativa no es un dramático cambio en el que un hombre despedido como pasajero se convierte en quien controla toda una aerolínea. Pero el mensaje que hay detrás es que una organización ignora la dignidad humana, cava su propia tumba. Y cuando un individuo se atreve a afrontar la verdad, se atreve a romperla. Si Eisen se atreve a exigir un cambio, todo un sistema puede renacer. Si tu viaje te inspiró, dale me gusta a este video para ayudar a difundir el mensaje de justicia y liderazgo con principios. Suscríbete para seguir las historias, donde aquellos subestimados surgen y transforman culturas enteras. Y antes de irte, comenta exactamente 3 palabras. Mantén tu dignidad. Un recordatorio de que el respeto nunca es un privilegio sino una humano fundamental.